Es tiempo para que hablemos de la imagen del presidente Iván Duque. Acaba de completar su primer año de gestión este día 7 de agosto, que además le coincidió con la celebración del bicentenario de la batalla de Boyacá, una fecha histórica y por demás emotiva. Para que hablemos de la imagen del presidente y de la reputación del presidente Iván Duque, está aquí el gerente general de Grupo Holística, es Luis Parra, experto en vocería pública y corporativa, con más de 15 años de experiencia llevando su conocimiento y llevando a más de 100 CEOs de empresas en Colombia y en América Latina a mejorar sus mensajes y a posicionarlos de mejor manera. Luis, gracias por estar aquí en este espacio. Sí, Carlos, hombre, muchas gracias y sí, aquí pues observando al detalle que llamamos la imagen y la reputación del presidente, realmente que son dos cosas diferentes, como las entendemos nosotros acá desde Grupo Holística. Para resumir un poco, la imagen de cualquier personaje, presidente o sea CEO de una organización, se segmenta en dos o se divide en dos. Una que es la imagen como tal, que es la percepción que hay a través de redes, que es la percepción a través de un discurso ligero que la gente entiende, comprende, escucha, ve, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros la imagen, que es como la fotografía. Y la otra parte que es la reputacional, que es la profunda, es de lo que está hecho un personaje, que en este caso pues ya lo vamos a mirar más adelante. En esto queremos enfocarnos de una manera realmente constructiva, dialogando de lo que es un poco la imagen del presidente después de 12 meses de gestión. Precisamente esa es la pregunta, Luis. ¿Cómo le va al presidente, vistas las encuestas, vistos los estudios de opinión, cómo le va al presidente en estos primeros 12 meses a nivel de conexión de su mensaje de gobierno con los ciudadanos? Bueno, esto ha sido como un electrocardiograma realmente. Ha subido, ha bajado, ¿no? Empezó en 50, bajó en 27, volvió a subir en 32, bajó a 25. Veo que ayer, 7 de agosto, en una medición que le hicieron, uno de los encuestadores subió de nuevo a 46.5, lo cual dice muy bien de su discurso y que están cayendo, digamos, un poco en cuenta de cuál es el discurso que quieren los colombianos que lo eligieron a él y los que no lo eligieron a él. Igual su discurso, su ADN, su marca personal como presidente de la República. Y en ese sentido, creo que el presidente en ese electrocardiograma ha subido y ha bajado de una manera, digamos, a veces injusta y en otra justa, por varias razones. Uno, el eclipse de Uribe ha sido bastante complicado de manejarlo. Venía de un liderazgo inmenso el presidente Uribe, que ha sido uno de los presidentes más populares, y ser elegido por el guiño de Uribe, por los votos de Uribe y también por su propio discurso de presidente o de candidato en su momento, pues ese ha sido un peso muy fuerte y ha tenido que luchar contra ello y ha tenido que tal vez reinventarse como ese personaje, ese presidente que está ahí y que la gente no ha podido todavía decodificarlo. La gente no le ha podido como leer cuál es su imagen personal. La otra parte es lo que se llama el ADN propio, la falta de una imagen personal quizás. Sí, claro, la falta de ese ADN es cuál es el estilo propio, ¿no? Cada presidente tenía un estilo. Santos tenía un estilo frío, distante, su discurso con la paz, creó una marca. Uribe es muy conectado con las regiones, con la gente, con los consejos hacia afuera en las regiones y con la forma de dialogar, digamos que el mensaje era él, y con su tema de la paz tenía un ADN. Pero este presidente Iván Duque, que es un tipo por demás que genera un estilo como persona, como ejecutivo, que es un hombre técnicamente muy viable, pero que popularmente es inviable si no mejora ese discurso y si realmente no caen en cuenta de lo que quieren escuchar los colombianos en este momento. Es lo que llamamos la imagen personal. Cuando el presidente habla fuerte, cuando el presidente se pone sobre uno de los temas, por ejemplo el tema de la economía y el desempleo, eso le marca, le da como unas posibilidades. Y en la última semana ese acuerdo que firma el presidente Duque con los gremios comprometiéndose en la generación de empleo, a la generación de ingresos y a agilizar el Estado, de alguna manera es lo que apoya, ese mensaje quizás más concreto es lo que le está ayudando. Claro, Carlos, este es un mensaje concreto, como dice usted, además porque llega al bolsillo de los colombianos y es lo que quiere escuchar la gente. Es lo que queremos escuchar. Y en un contexto de economía internacional complejo, con un dólar altísimo, con una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Sí, totalmente. Y todo esto que no entiende, que es parte del trabajo de imagen y reputación del presidente y su equipo de imagen, es bajar todos estos mensajes. Lo que hicieron la semana pasada con empresarios de gremio fue muy bueno y la gente lo sintió en su bolsillo y eso es muy bueno. Por eso yo creo que subió la popularidad en los últimos
2 semanas. Y creo también porque endureció el discurso y fue una persona que ha sido mucho más vehemente, más determinante, y esto le ha ayudado a que la gente lo perciba de una forma distinta. Esto que usted dice de la economía, por ejemplo, cuando él habla de la economía, por ejemplo, naranja, cuando habla de la equidad, de cosas muy atomizadas, eso no llega, porque tiene que bajarlo mucho más hacia la canasta familiar, hacia lo que le duele a la gente en este momento. Y creo que si eso se logra conectar, que es un problema el que tiene el presidente en este momento, que para mí no es de gestión, es de conexión con las bases populares, con la gente que mide en las encuestas. Esa conexión y esa sinergia se debe desarrollar aún más. ¿Hasta qué punto, Luis, ese dolor que tiene el presidente Duque también es un dolor de la coyuntura, por lo menos de América Latina, en la cual cada vez menos hay crédito para las instituciones, los millennials están tomando más participación en la opinión y en las redes sociales, y ese desencanto con la política no termina por afectar también la imagen del presidente? Muchísimo, hay una falta de confianza, hay una falta de credibilidad en las instituciones políticas, en los congresistas, en los empleados públicos. Bueno, y esto se sabe que lo de Odebrecht ha sido una avalancha, digamos, de falta de credibilidad en todas las instituciones a nivel de América Latina y específicamente aquí en Colombia. Eso ha minado la imagen inclusive de la misma presidencia, de sus ministros, y esto crea un halo, digamos, en la opinión pública de falta de confianza, y esa confianza, si no se reconstruye desde la institucionalidad y desde el discurso de los ministros, los viceministros y el mismo presidente, pues es muy complicado que la gente le crea y llegue a hacer esa conexión. Ya que habla Luis de los ministros, que es el equipo que tiene el presidente en su gobierno, parte de esa desconexión se siembra allí en unos ministros que nadie duda de su conocimiento, pero en el momento de comunicar falta esa conexión, claro, falta esa integración con el ciudadano. Usted ha dado un punto clave, los ministros son muy buenos, técnicamente son muy buenos, tiene una categoría importante, unos estudios y tiene unos contenidos muy valiosos, pero ¿qué falta? También les falta conectar con la gente. Un ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda se ve muy distante, muy frío. El ministro de Hacienda, que es el que nos pega a todos en nuestro bolsillo, debe ser alguien que llegue mucho más, con unos mensajes mucho más bajos, más hacia la gente, unos mensajes que realmente lleguen a esa opinión pública y, como digo yo, que toquen el bolsillo. Un ministro de Defensa tan importante para nosotros, la seguridad, es un ministro que a veces es muy intangible lo que dice, no concreta esos mensajes y se ve muy atomizado alrededor de una problemática tan grande que son como los grupos de violencia y toda la parte de, digamos, de la tranquilidad de las ciudades. Creo que a esos ministros les ha faltado un poquito más de conexión a ese nivel también con la base popular, con la gente que está ahí, que toca tener en cuenta. Y además, pues, implicados en las coyunturas que van apareciendo semana tras semana, de escándalos, de incluso, si se quiere, tropiezos en la manera de comunicar esos escándalos. Sí, claro, en la manera de verlos, y creo que ahí hay una parte desde el riesgo reputacional que el gobierno y los ministros no lo han sabido asumir. Salen y dan ruedas de prensa de una manera, digamos, reactiva, y creo que el discurso lo preparan muchos minutos antes, pero no con la proactividad y la prevención que se debe manejar un riesgo reputacional desde el gobierno. Y creo que hay que construir esa argumentación, hay que construir más como ese mensaje que quieren escuchar de cada uno de los ministerios, la opinión pública, la gente. Volviendo, Carlos, a lo que me preguntaba al principio, decíamos algo que influye. 1, la referencia de Uribe, que ya la analizamos. 2, la polarización tan grande. En esta polarización tan grande, pues es muy complicado de poder posicionar algunos mensajes cuando la mitad del país no le cree. Y creo que el presidente debe trabajar más en que esa otra mitad que no votó por él le crea y que por lo menos le genere confianza en alguna de las acciones. Y que fue precisamente el mensaje en el discurso del Bicentenario, aprovechando la fecha, aprovechando el sentimiento nacional que despierta ese Bicentenario, fue precisamente el mensaje. ¿Acertado en ese escenario? Acertado en ese escenario, pero creo que la polarización que va a seguir, porque es demasiado radical y creo que no se había visto en Colombia unas posturas tan radicales como las de ahora, van a seguir creándole mella negativa al presidente en ese sentido, y creo que le va a tocar seguir trabajando en ese discurso de conciliador, de consensuador de las fuerzas políticas, que es lo que necesita en este país, pero le toca endurecer su discurso con temas muy específicos, como por ejemplo el tema de Venezuela. Hay que ser un poquito más fuerte y más determinante en el tema de la Corte Constitucional, que ya lo hizo, en el tema por ejemplo de Santrich. Todo este tema creo que tiene que construir unos mensajes ya en un segundo nivel, porque en el primero fue muy vehemente, pero en este segundo tiene que sostenerlo y poder dar temas de resultados muchísimo más concretos, que es lo que quiere la gente. Y quizás pasar a la delantera, porque ha sido la misma agenda, la misma coyuntura y los mismos medios quienes han conducido la agenda y lo que debe
debe responder el gobierno. Claro, un analista en la revista Semana este fin de semana decía justamente que lo que no tenía era agenda, que la gente no identificaba para dónde iba el presidente. El presidente tocaba temas económicos, financieros, internacionales, temas de seguridad, de paz, de violencia, pero que no se le veía una agenda concreta que es la que quieren visualizar los colombianos. En eso estoy de acuerdo. No es que no haga la gestión, me parece que está haciendo él con los ministros una muy buena gestión, sino que la visibilidad de esa gestión se tiene que tangibilizar en una agenda, en unos puntos que la gente identifique, y esos puntos tienen que identificarse con lo que llamamos nosotros técnicamente el talking point, que es cuál es ese punto de conversación que la gente quiere escuchar del problema real de Colombia asociado a esa agenda, y creo que ahí hace falta como trabajar un poco más. Y en sus apuntes, ¿qué más tiene? A ver, sigamos repasándolos. Luis, que ha venido haciendo un seguimiento las últimas semanas con motivo de ese primer año. Sí, en ese seguimiento incluso he estado muy cerca en los últimos 2 discursos con empresarios. En Cartagena estuve recientemente en 1 a 2 metros del presidente haciéndole todo el análisis de forma y de fondo. Veía que tenía un presidente sin teleprompter, con un discurso de 43 minutos donde uno dice, hombre, sin equivocarse, con todos los datos, cifras, hechos, ejemplos, anécdotas, conociendo el país. Yo creo que el presidente tiene un conocimiento vasto del país. Él es un hombre técnico que tiene muy buen conocimiento de cada espacio en donde se mueve, pero creo también que el presidente tiene que combinar este buen discurso en su momento con un tema que nosotros llamamos la marca personal, que es el estilo propio, ese ADN por el cual uno lo identifica y lo sigue a un líder, y me parece que ahí no ha habido todavía como ese link entre la gente y el presidente para poder identificarlo. Puede que usted tenga y sea el mejor técnico, que tenga los mejores argumentos de la vida, pero si usted no conecta, es muy difícil que le crean. Y ahí yo creo que hay un problema de conexión. Bueno, visto el panorama y el diagnóstico y la suficiente ilustración que Luis ha hecho sobre la figura del presidente Iván Duque, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto para los próximos 3 años de gestión del presidente Iván Duque? Yo creo que para el próximo año, diría, porque esto va cambiando mes a mes, cada semestre, cada año, la imagen del presidente, y esperamos que no. El reto es que ese electrocardiograma que le decía al principio se mantenga arriba, con unos picos muy arriba de credibilidad, y el presidente tiene como Carlos, mire, el presidente tiene un tema de reputación muy alto, le creen internacionalmente, en los espacios, en los organismos internacionales su discurso pega mucho, tiene su familia, que ese es un eje reputacional importante, su esposa, sus hijos, conoce las problemáticas del país, tiene el país en la cabeza, sabe de educación, no pelea, no es un tipo que le guste fragmentar, es un tipo que se le ha visto su voluntad para consensuar y para unir a las fuerzas políticas. Creo que tiene un tema reputacional y unos variables reputacionales bien interesantes que su equipo de imagen tiene que explotar un poco más, unido a lo que ya hemos dicho. El presidente tiene que definitivamente mejorar algo por lo cual fue elegido, y yo creo que ahí está parte del gran problema. Los que eligieron al presidente Duque eligieron a un presidente con autoridad, con determinación, con vehemencia, que coge los problemas, los lidera y los soluciona, les da una ruta, les da un camino, y creo que ahí es donde tiene que centrarse, que es justamente no necesariamente pelear o endurecer por endurecer y polarizar más, sino es más esa fuerza en ese mensaje, la determinación y esa autoridad que quieren los colombianos ver en esa imagen del presidente. Creo que este es un reto importante. Y precisamente ese discurso del bicentenario va marcando ese derrotero, cuando el presidente habla de la paz con legalidad, de la paz con justicia, montado en un tema que viene no solamente de esta gestión, sino de los últimos 9 años de gobierno, con todo lo que tuvo que atravesar el país a propósito del proceso de paz con las FARC. De acuerdo. Y además porque dentro de todo este discurso el presidente tiene claro que hay un tema de paz que tiene que necesariamente gestionar, y lo lleva gestionando con algunos resultados, pero creo que en este tema de la paz la gente lo ha percibido, algunos de sus últimos discursos, como la persona que no quiere el proceso de paz. Ahí hay que trabajar también un mensaje. El hombre ha dicho fácilmente, yo voy a impulsar, está trabajando por la paz, en la reinserción, pero este tema de Santrich, por ejemplo, fue una bomba atómica para su discurso y para todo el tema de la paz, que lo manejó desde un punto de vista muy constructivo, pero también con mucha determinación, y esto creo que minó un poco el camino, porque la corte, todo lo que pasó con la JEP y este tema le sumaría el punto precisamente, Luis, de ese debate en el que se enfrascó el gobierno cuando el presidente Duque
dice que hay que objetar 6 puntos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que en opinión de muchos analistas, incluso las encuestas se ve, generó un desgaste para la imagen del presidente. Claro, creo que fueron alrededor de 8 o 9 semanas de desgaste, cuando ya se sabía que eran solamente 2 puntos en los cuales se debía enfocar. Pero dijo 6, aquí hay una regla en comunicación, ¿no? Cuando uno quiere algo, y es efectivamente, si usted quiere comunicar algo, enfóquelo en un punto clave y de ahí desátelo con 2 o 3 submensajes, pero no con 6. Menos es más, dirían. Menos es más. Los minimalistas. Exacto, menos es más, y cuando uno entre menos diga, mucho más confiabilidad hay y el mensaje se posiciona aún más. Y quizás el otro tema también que puede servir de punta de lanza para el gobierno en los próximos meses será el de la economía, con un dólar rozando los 3.500 pesos, con una inflación muy cerca de las metas del Banco de la República. ¿Ahí cómo manejarlo? ¿Qué desafío tiene a nivel de comunicación el presidente para dar confianza a los colombianos de que la situación, a pesar de la coyuntura externa, va a ir a mejor? Y yo le sumaría algo, Carlos, el diseño que ya está en el escritorio del presidente de una nueva reforma tributaria, que definitivamente... ¿Más desgaste? Más desgaste, claro, hay que recaudar cerca de 7 billones más para poder financiar lo que hace falta de programas sociales y todo lo que se financia desde el Ministerio de Hacienda. Pero creo que es todo este tema que es impopular, impuestos, todo este tema económico, el dólar, creo que es lograr hacer y construir un argumento que le llegue no solamente a la clase media y la clase baja, sino que también le llegue a los empresarios, a las clases altas, de cómo tenemos que comprender estos problemas exógenos que le pegan al país, ¿no? La pelea China, Estados Unidos, dólar. Esto es un tema que desde Colombia, desde Bogotá no se puede manejar, pero sí se puede aliviar. Ese discurso de alivio tiene que construirse muy bien para la opinión pública y sobre todo que sepamos nosotros que cualquier decisión que se tome en torno a estos 3 variables macroeconómicas sean de beneficio para la canasta familiar de los colombianos, que a mí me parece que ahí es donde está parte del punto que no se ha logrado comunicar bien. Bueno, Luis, pues creo que hemos hablado en extenso de la comunicación desde el gobierno, lo que está pensando la Casa de Nariño y qué es lo que probablemente vamos a ver en los próximos meses en cuanto a imagen y mensaje del presidente Iván Duque. Así es, Carlos Sanabria, muchas gracias este podcast y por acompañarnos pues en este análisis que esperamos pues aporte algo desde el punto de vista constructivo. Esto es Hablemos de Grupo Holística. Gracias por estar con nosotros. Reputación activa, Grupo Holística, solidez corporativa.